Es mi hermano y lo quiero. Es mi hermano y lo quiero. Es lo que me repito a mí misma, una y otra vez, mientras espero que el autobús de Danny lo traiga de su escuela. No es que aprenda mucho allí, su cerebro no retiene demasiado ahora, pero le permite tener a mamá un respiro. Danny necesita mucho cuidado ahora. Tenemos que darle de comer con cuchara, asegurándonos que la comida llegue a su boca. Comer solo está fuera de las capacidades de Danny ahora. Tiene que llevar guantes de protección en sus manos, bueno, como las botas especiales. Al menos, aún puede arrastrar sus pies por sí mismo. Ha empezado a oler realmente mal, no solo sus pañales, supongo que es por la progresión de su condición. Incluso manteniéndolo lo más frío posible, es imposible que su carne no vaya pudriéndose. Pero es mi hermano y lo quiero. Solíamos hacer bromas sobre el apocalipsis zombie, como el mundo acabaría, pero nunca pensamos que pasaría. No fue como creíamos, había 2 cepas del virus necrotosis. La cepa A te convertía en el zombie de película de terror, infectó a miles de personas, no acabó con el mundo, pero fue terrible. Se llevó a mi padre. Pero la cepa B vino después, era mucho peor, es lo que tiene Danny. Avanza mucho más despacio, obligando a sus víctimas a ataques violentos, pero no acaba con ellos. Esencialmente su cerebro está muerto, pero aún mantiene algunas funciones en sus órganos. Poco a poco se mueren, pudriéndose. A mamá le resultó imposible mandar a Danny a uno de esos hospicios del gobierno, lo hubieran incinerado. Es el procedimiento. Le quitamos todos sus dientes cuando empezó a pudrirse. De esta manera no puede morder, aunque no sea violento. Las víctimas de la cepa B apenas lo son. Y ellos tienen pequeños flashes de lucidez, lo que lo hace peor. Como ayer, cuando Danny me regaló una sonrisa desdentada cuando volé su cometa para él. Tendremos que deshacernos de él antes o después. Acabará pudriéndose hasta el punto de que no será posible llevarlo, sin contar, que puede que se acabe poniendo violento. Al final, es la misma enfermedad que la cepa A, solo que más lenta. O puede que simplemente nos haga arder a todos, una noche, le prenda a fuego a la casa cuando mamá duerma y, es una mierda. Ya estoy soñando despierta otra vez, y Danny no sé cómo ha conseguido alcanzar el cuenco de carne picada, ahora tiene la cara cubierta de carne cruda. Le limpio y me recuerdo a mí misma que el próximo año Danny solo será cenizas. Puede que yo también. Pero por ahora, es mi hermano y lo quiero. El río del muerto. En el corazón de la densa selva, donde las sombras se alargan al caer el sol y los árboles susurran secretos ancestrales, serpenteaba un río oscuro y profundo al que los habitantes del pueblo cercano llamaban el río del muerto. Nadie sabía exactamente por qué lo llamaban así, pero las leyendas decían que en sus aguas frías reposaba el alma de un hombre maldito, condenado a vagar por la eternidad. En una noche sin luna, la joven Ana caminaba por la orilla del río, empujada por una mezcla de curiosidad y desafío. Había escuchado las historias desde niña, como, al caer la noche, el río se volvía negro como el carbón, como a veces el agua susurraba su nombre y como algunos aseguraban haber visto una figura pálida caminando bajo la superficie, con ojos vacíos y manos extendidas, como si intentara escapar de un destino del que no había salida. Ana, desafiante por naturaleza, había decidido comprobarlo por sí misma. Son solo cuentos de viejas, se repetía mientras avanzaba por el borde del agua. Pero cada paso que daba, cada crujido de las hojas secas bajo sus pies, hacía que su corazón latiera más rápido. Sentía una presencia, una sensación de que no estaba sola, aunque sabía que no había nadie más alrededor. El aire se volvió denso y frío, y una niebla espesa comenzó a alzarse del río, envolviendo todo en un manto gris. Ana se detuvo, sintiendo como la humedad calaba sus huesos. Se acercó al borde del agua y se inclinó, intentando ver más allá de la bruma.
Su reflejo en el agua era apenas un espectro borroso. De repente, el río pareció moverse con vida propia. La corriente, que antes era suave, se tornó turbulenta. Ana retrocedió un paso, pero algo la llamó de vuelta. Un murmullo, apenas audible, que parecía venir desde lo más profundo del agua. ¡Ayúdame! Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró alrededor, pero no había nadie. De nuevo, el susurro surgió, más claro esta vez. Por favor, ayúdame. El río se volvió más oscuro y una figura comenzó a emerger lentamente de las profundidades. Primero fue una mano, pálida y huesuda, que se alzó del agua, seguida de un brazo delgado cubierto de algas. Ana retrocedió instintivamente, pero su mirada permaneció fija en la figura que emergía. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel era blanca como la luna, y sus ojos, huecos y oscuros, parecían agujeros negros que absorbían toda la luz a su alrededor. Sus ropas eran harapos empapados, y sus manos se extendían hacia Ana con desesperación. «Ayúdame», repitió la figura, su voz un eco de dolor. Ana, paralizada por el miedo, apenas podía respirar. Quería huir, pero algo en la voz del hombre la detenía. No era solo miedo lo que sentía, era compasión, un sentimiento extraño y desgarrador. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Soy el muerto», respondió él, con voz quebrada. «Estoy atrapado aquí, desde hace tanto tiempo. Nadie me recuerda. Nadie me ayuda». Ana dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia ella, moviéndose sobre la superficie del agua como si flotara. El viento se detuvo, y el bosque quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. «Ayúdame», insistió la figura, extendiendo sus manos huesudas hacia ella. Ana sintió un impulso inexplicable de acercarse, de tocar esas manos frías y quebradizas. Una voz en su cabeza le decía que se alejara, que corriera, pero otra, más suave, le susurraba que el hombre solo buscaba paz. Antes de darse cuenta, sus pies ya estaban en el agua, avanzando hacia él. Las manos del muerto la tomaron con fuerza. El frío era insoportable, una sensación que quemaba como hielo. Ana trató de retroceder, pero sus pies ya no respondían. El hombre la miró, sus ojos vacíos llenos de tristeza infinita. «Gracias», dijo él, mientras tiraba de ella con una fuerza inhumana. Ana sintió el agua subir por su cuerpo, entrando en su boca, llenando sus pulmones. Trató de gritar, pero su voz se ahogó en un borgoteo de burbujas. La oscuridad la envolvió mientras era arrastrada hacia las profundidades. Cuando la encontraron al día siguiente, su cuerpo yacía en la orilla del río, pálido y rígido. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un terror indescriptible. Pero lo más inquietante era la expresión en su rostro, una mezcla de horror y compasión. Desde ese día, el río del muerto se volvió aún más temido. Los habitantes del pueblo hablaban de dos sombras que caminaban bajo la superficie, de dos voces que susurraban en la noche, pidiendo ayuda. Y, en las noches sin luna, cuando el río se oscurece más allá de lo natural, nadie se atreve a acercarse, por miedo a escuchar el lamento de los muertos que buscan compañía en su soledad eterna. El caso de Pam Reynolds. Pam Reynolds era una cantante estadounidense que en 1991 tuvo una SM muy documentada mientras se sometía a una cirugía cerebral de alto riesgo para remover un aneurisma en su cerebro. Lo impactante de su caso. Su cerebro estaba completamente inactivo. Durante la cirugía, los médicos le indujeron un estado de muerte clínica. Su temperatura corporal se redujo a 15 grados centígrados, su corazón se detuvo y su cerebro no tenía actividad eléctrica, lo que significa que no podía generar pensamientos ni percepciones. Describió detalles de la cirugía. Cuando despertó, describió con precisión herramientas quirúrgicas, conversaciones entre los médicos y detalles que no pudo haber visto ni escuchado porque sus ojos estaban vendados y sus oídos tapados con dispositivos que emitían sonidos para monitorear su actividad cerebral. Su experiencia fuera del cuerpo. Pam dijo que sintió como si flotara fuera de su cuerpo, vio a los médicos operándola y luego entró en un túnel de luz donde vio a familiares fallecidos.
Sintió una paz increíble hasta que algo le dijo que debía regresar. Los médicos quedaron sorprendidos. Lo que más impactó a los científicos fue su capacidad para recordar detalles específicos de la cirugía cuando, según la ciencia, su cerebro no estaba funcionando en ese momento. ¿Qué significa su experiencia? El caso de Pam sigue siendo un misterio. Algunos lo ven como evidencia de que la conciencia puede existir separada del cuerpo, mientras que otros creen que pudo ser una alucinación provocada por el cerebro. ¿Qué opinas? ¿Crees que la conciencia puede existir más allá del cuerpo? Una noche con Laura. Mi novia y yo llevábamos 6 meses de relación, y cuando le pedía que se quedara a dormir conmigo, siempre me ponía el pretexto de que hablaba y decía cosas terribles mientras dormía. Una noche, al fin la convencí de que se quedara, y ella me preguntó si estaba seguro de lo que le pedía, pues siempre que se quedaba a dormir en la casa de sus exnovios, ninguno la volvía a buscar. Ni siquiera terminaban la relación de frente, sino que optaban por enviarle un mensaje de texto para terminar, desapareciendo de su vida. Cuando me contó eso, me reí. Me pareció algo inmaduro e infantil que ellos actuaran así y, más aún, que terminaran la relación por mensaje. Esa noche, estaba emocionado porque nuestra relación era fantástica y parecía que ella era la chica de mis sueños. Antes de dormir, me pidió nuevamente que le prometiera no desaparecer de su vida sin importar lo que escuchara. También me advirtió, pase lo que pase, no me despiertes. Déjame dormida, porque cuando me despiertan me siento mal, desorientada, y podría ser peor. Y no respondas a lo que escuches, solo ignórame. Yo, pensando que exageraba, le prometí que así lo haría. Después de hacer el amor de manera maravillosa, me pidió que la dejara sola en la cama y me fuera a dormir a un sillón que estaba frente a la cama, en la misma habitación. Quería que se sintiera cómoda para que esa fuera la primera de muchas noches juntas. Así lo hice. Para no contrariarla, prendí una lámpara de noche y me acosté en el sillón. Las horas pasaron y, en algún momento, me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me despertó la sensación de que alguien me observaba. Al principio recordé que Laura estaba conmigo y sonreí, pero de pronto vi su silueta sentada en la cama, mirándome fijamente. Admito que me asusté porque su postura era un tanto aterradora. Medio adormilado, pensé que tal vez no era Laura, cuando de pronto la escuché hablar. Pero no era su voz, era una voz distorsionada, tenebrosa, como si estuviera poseída. Voy a despellejarte y después me comeré tu carne y tus huesos. Me quedé helado, mirando cómo su postura y rostro no parecían humanos. Después, su cuerpo se desplomó sobre la cama. Me puse a rezar, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, y me esforcé por volver a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté nuevamente al sentir un olor fétido junto a mi cara. Abrí los ojos y ahí estaba Laura, con su rostro a pocos centímetros del mío. Su expresión era distorsionada y aterradora, y me miraba fijamente mientras decía: Si no te vas de aquí por la mañana, estarás muerto. Te haré sufrir mientras te arranco la piel. Comencé a temblar y a llorar, convencido de que iba a matarme. Laura se incorporó, dio la vuelta y regresó a la cama. Aproveché el momento para levantarme y salir corriendo sin mirar atrás. Me fui directo a la casa de mis padres. Al día siguiente, recibí un mensaje de Laura preguntándome dónde estaba, por qué la había dejado sola y por qué no me había despedido. Solo le respondí que la noche anterior habían pasado muchas cosas y que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Jamás la volví a buscar, ni ella a mí. Han pasado 3 años y todavía no logro superar aquella terrible noche. Aún tengo miedo de volver a dormir con alguien toda la noche.
En esta época la gente confunde mucho los rituales asociados a lo paranormal como simples juegos y es así como en diversos foros de internet así como en la deep web se pueden encontrar diversas variedades de estos. Unos ejemplos son el famoso Itori Kakurembo, el juego de la llamada, pero en esta ocasión no estamos para hablar de ellos sino de uno que no es tan conocido pero de igual manera conecta el mundo que conocemos con la ventana a lo desconocido. Su nombre es Mizu no Potaru o como se traduciría en español portal de agua. En el budismo el agua es utilizada en el marco de funerales, esta se vierte hasta desbordar en un recipiente situado ante los monjes y el cuerpo del difunto. Y en el altar o las ofrendas budistas. En esta religión al igual que en otras el agua es sagrada, en otras es símbolo de vida y en otras más el agua suele ser representada como un portal el cual bebemos un regalo de los dioses. Ahora lo que se tiene en interrogaciones, ¿será real que el agua nos puede transportar a otras dimensiones a través de rituales que nos ayudaran a conectarnos con el mundo del más allá? Estar solo en casa. El ritual se puede realizar en cualquier hora de la tarde siempre y cuando el sol ya se haya puesto. Tener una bañera y llenarla completamente de agua de modo que no quepa ni una sola gota más. Cubrir ventanas, puertas y cualquier fuente de luz, también los espejos hay que cubrirlos. Guardar silencio hasta que él no te conceda la palabra. Pasos para realizar el ritual *1. Después de cubrir toda fuente de luz y cubrir los espejos, pasa a llenar la bañera completamente. 2. Apaga las luces, inclínate fuera de la bañera, cierra los ojos como muestra de respeto a él, y di en voz baja pero clara: en tus aguas me hundo, la luz es muerte, déjame entrar a tu mundo porque vengo a verte, una metáfora porque en realidad no puedes verlo más, sin embargo puedes hablar con él, 7 veces, una por cada mar fuente de agua existente en la tierra. 3. Después de haber dicho esas palabras tendrás que entrar en la bañera y sumergirte completamente, no importa todo el agua que se tire, tendrás que aguantar la respiración lo más que puedas, cuenta los segundos, que si no lo haces él no te verá como alguien honrado que se merezca verlo ya que desperdiciaste agua. Sin embargo, si te haces forzado él notará que eres una persona honorable y sabrá que en verdad quieres hablar con él. 4. Cuando salgas de agua trata de no producir ni un ruido más que el de agua escurriendo de tu cuerpo, prosigue a arrodillarte y esperar a que él se presente, el tiempo de su presentación puede variar dependiendo del tiempo que hayas durado sumergido. 5. Cuando él se haya presentado, sé cordial con tus palabras y prosigue a decirle tu nombre. 6. Trata de hacerle plática, puedes hacerle preguntas de lo que sea, tu futuro, suerte, pero no en exceso ya que se demorará mucho tiempo respondiéndolas y repito, sé cordial en tu lenguaje. 7. Despídete de él, si le has agradado intervendrá y te concederá un deseo, puede ser el que sea. 8. Por último entra de nuevo a la bañera y sumérgete, no importa que escuches o sientas no salgas, tendrás que hacer el mismo tiempo que hiciste al entrar. 9. Cuando salgas primero que nada ve hacia la fuente más cercana de luz y enciéndela, vacía la bañera y sécate. Nota, no podrás usar la bañera por 3 días, que es lo que durará para que el portal se cierre. Recuerda contar el tiempo que dures sumergido al entrar, ya que si no lo haces un mínimo segundo te puede mandar a una dimensión alternativa y en el peor de los casos dejarte en ese lugar para la eternidad. Nunca enciendas las luces ya que como tú dijiste, la luz es muerte, y si lo haces dañarás al espectro a lo cual él te vetará de su reino y jamás volverás a poder entrar, y si lo haces él se vengará del daño que le has hecho. No hables antes de que él se presente y mucho menos seas descortés ya que para él es una gran falta de respeto ya que ahí él es la máxima autoridad y tú simplemente eres un visitante. Por ningún motivo lo toques a pesar de no ser el diablo, él posee una piel que te cámara con el más simple tacto. Jamás te quites de tu posición de rodillas ya que otra vez recalco sería una gran falta de respeto. Recuerda no durar mucho tiempo haciéndole preguntas o platicando con él ya que cada minuto espectros y demonios igual que almas varadas en esa dimensión llegarán y las cosas se pondrán cada vez más feas. Si por alguna razón sientes cuerpos en la tina al momento de salir no te asustes, mucho menos si ellos se mueven. Pues en realidad ellos no te quieren hacer daño, solo son personas que se han quedado vagando en esa dimensión por haber corrompido alguna de las advertencias anteriores, pero recuerda solo tú sabes el tiempo que demoraste al entrar, además de que solo tú posees el derecho a salir por ese portal y nadie más. Por último, ni se te ocurra volver a hacer el ritual ya que la segunda vez que lo hagas él te dejará como tú sirviente hasta el fin de los tiempos. Un caso de abducción.
Uno de los casos de abducción extraterrestre más famosos y documentados es el de Betty y Bernie Hill, ocurrido en 1961 en Estados Unidos. Este caso es considerado el primer relato moderno de abducción extraterrestre y ha sido ampliamente estudiado por investigadores de fenómenos paranormales. Betty y Bernie Hill eran una pareja interracial, algo poco común en esa época, que vivía en Portsmouth, New Hampshire. El 19 de septiembre de 1961, regresaban a casa después de unas vacaciones en Canadá. Viajaban de noche por una carretera solitaria en las White Mountains de New Hampshire. Alrededor de las 10:30 de la noche, Betty observó una luz brillante en el cielo que parecía seguir su automóvil. Bernie, inicialmente escéptico, detuvo el coche para observar la luz con unos binoculares. Según su relato, la luz era un objeto en forma de disco con ventanas y seres dentro. Bernie afirmó haber visto a varias figuras humanoides observándolos desde el objeto. Aterrorizados, los Hill regresaron a su coche y continuaron manejando, pero escucharon unos pitidos extraños y experimentaron una sensación de entumecimiento y desorientación. Lo más intrigante del caso es que los Hill no recordaban lo que sucedió durante aproximadamente 2 horas después del avistamiento. Este tiempo perdido fue clave para sospechar que algo extraño había ocurrido. Bajo hipnosis, realizada años después por un psiquiatra, ambos describieron haber sido llevados a bordo de la nave por seres de aspecto humanoide. Betty relató que los extraterrestres eran bajos, de piel grisácea, con grandes ojos negros y cabezas alargadas. Los seres les hicieron exámenes médicos, incluyendo la extracción de muestras de piel, cabello y fluidos. Bernie recordó que los seres se comunicaban telepáticamente y que uno de ellos le dijo que no tendrían ningún daño. Betty afirmó que los extraterrestres le mostraron un mapa estelar, que luego dibujó bajo hipnosis. Años después, algunos investigadores sugirieron que el mapa coincidía con el sistema estelar Zeta Reticuli, lo que añadió más misterio al caso. Después del incidente, los Hill experimentaron pesadillas recurrentes, ansiedad y problemas de salud. También notaron marcas extrañas en su coche y en sus cuerpos. El caso de los Hill se hizo público en 1965 y fue ampliamente cubierto por los medios. Fue el primer relato de abducción extraterrestre en recibir atención masiva. Su historia inspiró libros, documentales e incluso una película para televisión llamada The UFO Incident 1975. Aunque algunos escépticos argumentan que los Hill podrían haber confundido el avistamiento con un planeta brillante, como Júpiter, o haber sufrido un episodio de parálisis del sueño, el caso sigue siendo uno de los más fascinantes y debatidos en la ufología. Hotel de los Horrores. Por medio de una sucesión de estafas, el médico Herman Webster Mudgett, alias H.H. Holmes, compró un terreno y emprendió la construcción de un fastuoso hotel que semejaba una fortaleza medieval. Diseñó personalmente el interior del lugar, dado que las compañías que habían iniciado los trabajos edilicios abandonaron la empresa. De esa forma resultó el único que conocía los escondrijos de la imponente arquitectura. Las habitaciones contaban con trampas y puertas corredizas que desembocaban en un laberinto de pasillos secretos, y en las paredes había mirillas disimuladas desde donde el besánico Galeno observaba a sus desprevenidas invitadas deambular por la finca. Debajo de los pisos de madera instaló una conexión eléctrica que le posibilitaba, a través de un panel indicador dispuesto en su oficina, rastrear a sus futuras víctimas. Manejaba, además, grifos para bombear gas, los cuales, conectados a las habitaciones, le permitían eliminar a varias mujeres sin tener que moverse de su sitio. Cuando tiempo más adelante los errores incurridos por el terrible cirujano determinaron su aprehensión, los policías que allanaron aquella extraña morada en busca de pruebas se llevarían una sorpresa rayana en el estupor. Ocurrió que descubrieron que el hotel también había sido utilizado como cámara de torturas y sala de ejecuciones.
Este aberrante artificio estuvo concluido un año antes de inaugurarse la Exposición de Chicago, el 1 de mayo de 1893. El Dr. Muggeett puso en funcionamiento su Hotel de los Horrores, llevando hasta ella a todas las jóvenes solas y ricas que conocía en la feria, procurando que éstas residieran en estados alejados para evitar la inoportuna visita de amigos y parientes. Muchas de las féminas fueron atraídas hasta ese recinto mediante promesa de matrimonio, y luego se las forzaba bajo tortura a firmar poderes en favor del médico, donde le cedían toda su fortuna. A otras chicas las asesinaba con el objeto de cobrar los seguros cuyas pólizas obligaba a transferirle. En el macabro hotel las víctimas eran ultrajadas, sometidas a tormento y, finalmente, asesinadas. Acto seguido transportaba los cadáveres sobre montacargas y los trasladaba hacia los sótanos, donde los disolvía en grandes piletas con ácido sulfúrico o los cremaba dentro de una enorme estufa. Otro método de eliminación consistía en sumergir despojos humanos en cal viva. Todos los artilugios sobrantes en el sórdido palacete estaban preparados con el fin de saciar los perversos instintos de su dueño. Había construido una habitación en cuyo interior guardaba abundante cantidad de instrumentos de suplicio. Entre ellos, y aunque parezca increíble, instaló una máquina para hacer cosquillas en los pies con la cual mataba de risa a quienes así atormentaba. Antes de desembarazarse de los organismos solía desmembrarlos o despellejarlos para practicar bestiales experimentos. Las ganancias que le reportaba su hotel mermaron pronunciadamente al terminar la exposición, por lo que se vio en la necesidad de buscar otras salidas a fin de sanear su empobrecida economía. Elucubró entonces prender fuego al último piso de su mansión con el propósito de que la compañía de seguros tuviera que pagarle una cuantiosa indemnización de $60.000 de aquella época. El proyecto delictivo se frustró, pues la empresa aseguradora indagó a fondo y constató el fraude. Al quedar en descubierto, se fuga hacia Texas. En esa ciudad comete varias estafas que lo conducen por primera vez a la cárcel. Sale libre bajo fianza y trama una nueva defraudación. Junto con un cómplice llamado Benjamin Pitizel proyecta un plan. Su compañero debía contratar un seguro de vida en la ciudad de Filadelfia, y transcurrido un tiempo prudencial, la esposa de este hombre se presentaría reclamando la prima. Antes la mujer debía concurrir a la policía llevando consigo un cadáver anónimo, previamente desfigurado, pretendiendo que era el de su infeliz marido muerto en un incendio. No obstante, tal cual era de suponer, el médico se resiste a compartir las ganancias con la beneficiaria. En realidad, su plan siempre consistió en asesinar a su cándido socio fingiendo un accidente y presentarse a requerir el pago del importe del seguro. También proyectaba deshacerse de la señora Pitizel y de sus hijos. Una vez concretado el homicidio contra su socio, se dirigió a la morgue pretendiendo ser un amigo del occiso y pidió reconocer el cuerpo. Luego buscó a la viuda para que fuese a cobrar el dinero de la póliza. Lo que el estafador asesino no tuvo en cuenta fue que un ex compañero de celda, quien estaba al tanto del complot, iría a delatarlo. La compañía de seguros se negó a abonar, contrató a investigadores privados y denunció el fraude a las autoridades. Los inquiridores emprenden una minuciosa pesquisa hasta que el Dr. Holmes confiesa ser el autor de los crímenes de Pitizel y sus hijos menores. Aunque muchos policías mancomunaron esfuerzos en procura de la resolución del enigma, el investigador que tuvo el mérito de revelar el caso fue Frank Yeager.
quien trabajaba para la renombrada agencia de detectives Pinkerton contratada entonces por la aseguradora. Una vez iniciado su proceso penal, Mulhead/Holmes sorprende a fiscales y jueces por su habilidad para manipular y mentir. Acosado por la esposa de Piticel para que confiese ser el matador de su marido y de sus hijos, trata de disuadirla escribiéndole una melodramática carta donde termina exhortándola: «Usted me conoce bien, señora. No puede creerme capaz de asesinar a niños inocentes sin ningún motivo». El pérfido reo se divertía adjudicándose asesinatos que no había consumado de personas que aún estaban con vida en ese momento. De paso, mientras se comprobaba si la información era verídica, lograba retrasar la dilucidación de su juicio criminal. No existe una cifra segura del número de muertes que provocó, aunque en unas memorias escritas durante el lapso en que estuvo recluido previo a su ejecución confesó ser culpable de haber cometido 27 homicidios. Las pruebas forenses recogidas en su fúnebre hotel apuntan a que la sumatoria de víctimas podría haber excedido las 150. El doctor torturador, mote con el cual lo tildó el periodismo de aquellos tiempos, fue condenado a perecer en la horca por el Tribunal de Filadelfia, y la sentencia se llevó a efecto el 7 de mayo de 1896. Contaba con la edad de 36 años al momento de acaecer su forzado deceso. Ramsés VII. Abrazos gratis. Es lo que dice este lugar señalando con una flecha. Pareciera una mala broma, pero esta fotografía forma parte de un archivo policial de un asesinato en masa. Durante una incursión a un bosque cercano a la localidad de los hechos, la policía encontró una extraña casa con ese peculiar letrero. Al entrar no pudieron tolerar lo que sus ojos veían. 7 cadáveres de niños de edad de entre 6 a 17 años fueron encontrados en el lugar, sentados, sin ojos ni brazos. Tal pareciera que el asesino dejó el letrero en forma de burla, pues ninguna de las víctimas tenía brazos para darlos. La casa se encuentra en el bosque de Puckley, Inglaterra, mismo que es considerado como el bosque de los fantasmas y uno de los más embrujados del mundo. La fecha no se sabe a ciencia cierta. Cuando la policía descubrió el lugar, les fue impactante mirar a los niños ahí sentados. Algunos de los policías señalaron en su declaración que a pesar de que los niños no tenían ojos se podía sentir como los niños los observaba a través de las cuencas negras y vacías que tenían. En el mismo expediente se indica que no fue necesario el acordonamiento del área, ya que la casa se encuentra en el corazón de un bosque donde las leyendas provocan tanto terror que nadie desea entrar. La policía comenzó a investigar más sobre el lugar para poder encontrar al asesino que había acabado de una manera horrible con los niños. A pesar de que la investigación fue intensa, la policía no lograba encontrar ni una pista que diera rastro del asesino. Parecía todo un profesional. Los policías fueron en 5 ocasiones a investigar el lugar y cuando estaban por darse por vencidos y cerrar la investigación por no obtener resultados, con un detector de metales los policías encontraron una caja metálica de 30 por 40 centímetros aproximadamente en el lugar. Cuando abrieron la caja, esta contenía una nota que decía lo siguiente: si supieras cuánto disfruto de esto.
Los gritos de los niños son arrullos de cuna para dormir tranquila en las noches. Seguramente ya vieron mis obras de arte. Para cuando ustedes se encuentren este tesoro disfruten tanto como yo lo que hice y no olviden llevar sus abrazos. Gratis JE. Bajo la nota encontraron una cinta VHS perteneciente a una grabadora de audio. Inmediatamente, los policías regresaron a su estación. Ya había pruebas que podrían ayudar a encontrar al asesino. Cuando pusieron el audio no imaginaban con lo que se encontrarían. En el audio se escucha lo siguiente. No por favor, SHHH no grites, todo estará bien. Solo quiero que juguemos un rato, que seamos mejores amigos. No grites o vas a despertar a mis amiguitos que están detrás de ti. Quieren que te unas a ellos, ven, regálame un abrazo. Al final la policía nunca encontró al sospechoso. Ramsés VII